En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 3 de diciembre del año 2022, sábado primero de Adviento. El color litúrgico es blanco. La iglesia recuerda hoy a San Francisco Javier. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 30, versículos del 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor, Dios de Israel: Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: Este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 146. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 9, versículos 35 en adelante, al capítulo 10, versículo 1 y versículos 6 y 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamó a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios, nos dice la liturgia hoy sábado, donde celebramos también a San Francisco Javier. El color litúrgico es blanco por la celebración de este santo. Pero ¿qué nos dice la liturgia? Al decir alabemos al Señor nuestro Dios, recogemos varias ideas de estas lecturas. La primera es la adversidad que el pueblo tiene.
Isaías en esta lectura, en estos versos, está muy presente el sentido de la adversidad que estaba teniendo el pueblo, de los problemas que estaba teniendo el pueblo. Sin embargo, es esperanza la que escucha. Son palabras de esperanza las que constantemente hemos estado escuchando porque pedimos la ayuda de Dios y nos envía a su Hijo. Pedimos la ayuda de Dios en nuestras calamidades, en nuestras dificultades, y el Señor Dios nos manda el Espíritu Santo. Por eso en esta primera lectura, ¿qué nos dice? Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ese es el sufrimiento. Eso es lo que el Señor te está dando para que sepas, para que sepamos valorar lo que tenemos. Sin embargo, el Señor en esas congojas, en esas adversidades, en esos pesares, en ese sentirnos que no vamos a encontrar el final del camino, nos dice, ya no se esconderá el que te instruye. Podemos decir que estaba escondido, porque no lo veíamos por los problemas que teníamos. Sin embargo, Él estaba ahí pendiente de lo que estábamos haciendo. Estaba ahí pendiente de que no decayéramos. Tus ojos lo verán, dice, y tus oídos oirán de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el mensaje de esperanza que el Señor nos da. ¿Y cuándo vamos a escuchar esta voz detrás de nuestro oído? ¿Cuándo nuestros ojos van a ver aquel que nos instruye? Tenemos que esperar a que llegue el Evangelio. El pueblo de aquel entonces esperó a que llegara el Evangelio, que llegara el Hijo, el portador de la palabra. Dichosos nosotros, que tenemos la palabra escrita para ver y oír lo que Jesús, el Mesías, el Cristo, nos vino a traer. Pero ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra al pueblo como ovejas sin pastor. Ese es el fruto que tenemos ahorita. Ser un pueblo sin pastor. Pero Él, en su sabiduría, en su sentir, Dios Padre, instruye a el enviado. Pero el enviado no trabaja solo. El enviado trabaja con gente que le tiene confianza, con gente que sabe que le va a responder, con gente que sabe que a pesar de las contrariedades con las que se va a encontrar, le va a ser fiel al mensaje. Por eso Jesús expresa esta frase que de verdad nos debe de hacer pensar. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Para aquella cosecha alguien tuvo que haber sembrado, alguien tuvo que haber regado y alguien tuvo que haber cuidado. Esos fueron los profetas. Ese fue Dios con los anteriores a Jesús. La cosecha ya está lista. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Necesitamos trabajadores que sepan levantar la cosecha y que la sepan tratar con bien. Por eso Jesús, que se tomó de esos 12 discípulos, que primero empezó con 2, después llamó a otros 2 y así se fue hasta que completó los 12, y después tuvo cerca de 72 y otra serie de discípulos más, jala a los 12 discípulos que más confianza le tenía y que siempre habían estado con él. Les dio el poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esa es la enfermedad que tenía el pueblo. Las dolencias, los espíritus impuros estaban cayendo en tales
vicios y en tales olvidos que el demonio, Satanás, los estaba sacudiendo. Ovejas sin pastor. Así estaba encontrando al pueblo. Sin embargo, ya que vayan y se topen con estas personas, díganles, les venimos a proclamar que ya está cerca el reino de los cielos. Ese don que el Señor les dio, y ese don que nos da a nosotros los que escuchamos la palabra y de alguna manera la aplicamos y tenemos ese poder para expulsar demonios, porque donde se es escuchada la palabra, el demonio huye. Donde se es escuchada la palabra, las enfermedades y las dolencias son curadas. Ayer escuchábamos, se le acercaron 2 ciegos y los ciegos les dijeron, sí creemos que tú lo puedes hacer. Esa fue la pregunta que Jesús nos dice, ¿ustedes creen que yo puedo? Y ellos respondieron, sí. Y Jesús, tomando la palabra que ellos tienen, tomando la fe que ellos tienen, les dijo, hágase según su fe, según la fe de ellos. Jesús no tenía por qué dudar. Jesús sabía que podía hacer el milagro, pero la fe de ellos fue lo que los llevó a seguir a Jesús, confiar en Él y pedirle esa curación. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Llevemos la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús, y convirtiámonos en esos trabajadores, ¿sí?, para los campos, para la mies que el Señor, porque la cosecha es mucha. De la oración colecta, hoy sábado 3 de diciembre del año 2022, sábado 1 de Adviento. La iglesia recuerda a San Francisco Javier, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu iglesia santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.